los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Versículo 10, claro. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, la de Josué y los que sobrevivieron a él. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Lo vuelvo a leer. Y toda aquella generación, la de Josué y los que vivieron, también fue reunida a sus padres y murieron. Y luego se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que el Señor había hecho por Israel. Capítulo 3. Dice así: estas pues, del mismo libro, y el capítulo 15, estas pues son las naciones que dejó Jehová, ¿para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que reinase de los hijos de Israel. ¿Qué dice? ¿Para qué fueron dejadas las naciones? Para probarlos y que conociesen la guerra. Sigue. ¿Para qué más? Para que enseñasen a los que antes no la habían conocido. Después sigue. Fíjense, nosotros acabamos de tratar los principios de Dios. Siempre la Biblia es así, uno tiene que tomar los principios, porque los principios no cambian. Fueron antes, son ahora y serán por siempre. Dios le va a dar a un hombre como Josué. ¿Para qué? Para conquistar toda una tierra que Dios había prometido. Josué, con toda su generación, lo hace, conquista. En la Biblia hay dos figuras acerca de lo que es evangelismo. Una es la guerra y otra es la cosecha de los frutos. Vieron que Jesús en una oportunidad dijo: alcen los ojos, ustedes dicen que faltan 4 meses para la tierra. Yo le digo que no, ya están los campos listos para que vamos a cosechar. Hablando acerca del evangelismo, porque él estaba en ese momento haciendo evangelismo con la mujer samaritana, que era el momento de hablar. Entonces la Biblia, usted fíjese, cuando por ahí habla de la siembra, cosecha, a veces está hablando de esto, de cosechar frutos, de hacer evangelismo. O también otra de las figuras que tiene el evangelismo es la guerra. Recuerdan que Josué, a través de guerra, como les decía, una vez que pasaron el Jordán y entraron a la tierra prometida, era tierra prometida, pero había que conquistarla. Y a través de que de la guerra fueron conquistando un montón de tierras. Pero no la conquistaron a todas. Algunas quedaron. ¿Para qué quedaron? Ahí lo digo. Primero, porque Dios, por medio de estas naciones que había que conquistar, iba a probar la obediencia de su pueblo. Y por otra parte, el Señor dejó para que el pueblo aprendiese la guerra. Bien. Ahí se la Biblia que tenía que enseñar la guerra. Yo pregunto, ¿hacer evangelismo es sencillo? Relativamente que sí. Uno se entrega a una persona y le habla del Señor, le cuenta su testimonio. Pero eso digo, a veces es un concepto medio chiquito y medio raro que tenemos. Porque nosotros, la Iglesia, para hacer evangelismo debemos, como dice ahí, ser entrenados o ser enseñados. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos pónganse en las campañas o en las reuniones especiales, como hemos tenido últimamente, donde hay diferentes necesidades
necesidades, la iglesia se enfrenta ante diferentes necesidades, y la iglesia en general, estoy diciendo, ¿no es cierto? Debemos tener la capacidad de que, de conforme a la necesidad que hay, ministrar. No todos le podemos ministrar de la misma manera. Y de igual manera, para cada necesidad va a estar activado diferentes dones dentro de la iglesia. Pero vos estás con nosotros. Están afuera, están acá, los tenemos nosotros. Ahora, si uno hablaste acerca de los dones, ¿qué don tiene usted? ¿O qué don desarrolla? Yo recuerdo un tiempo que hablábamos de esto, muchos años acá, y se decía, discúlpeme la expresión, cualquier locura porque había un desconocimiento pleno. Ahora, después de un tiempo sobre la iglesia donde todo esto se fue hablando de a poco, pero no solamente hablando de palabras, se fue ejercitando, y en este ejercitar se va puliendo lo que Dios puso en nosotros. Entonces, hoy por hoy, nosotros, para hacer evangelismo, necesitamos, primero, que lo estoy obviando y lo pasé de largo. Esta generación que se levantó, dice la Biblia, que le faltaban dos cosas. No conocían al Señor ni las obras que Él había hecho. Me adelanté un poquito, pero para hacer evangelismo, para conquistar, para ir al frente, para ganar, para alcanzar lo que el Señor nos prometió, ¿qué debemos? Lo primero, que recién lo comenté, conocer al Señor. Y se había levantado una generación ahí, después que murieron los viejos, que no conocían al Señor. Yo no sé si usted lo sabe o no, si lo comparte o no, pero yo entiendo que en estos tiempos, dentro de la iglesia, en general, estoy diciendo acá la congregación, acá dentro de la iglesia en general, porque si no me la veo a una sola iglesia, hay una mezcla impresionante de gente que conoce al Señor, que ha tenido experiencias con Dios, que le entregó su corazón, porque por ahí viene el conocimiento de Dios, y una mezcla de gente que escucha de oídas, como reza el coro, ¿no es cierto? De oídas Dios de Dios. Si bien todos vamos creciendo en el conocimiento de Dios, no es que uno tiene un conocimiento pleno. Yo sé si conozco algo de Dios, y como Job necesito cada día buscar al Señor porque hay áreas del Señor que yo todavía no conozco. Y en el crecer particular uno va conociendo del Señor. Ahora, yo sí sé, como dice la apóstol, uno tiene que ir, uno sabe si conoce al Señor o no, sabe la experiencia que ha tenido Dios. Y eso lo necesitamos. Antes de salir afuera y predicar, dentro de ese entrenamiento, dentro de esa preparación que debemos tener, para poder salir a evangelizar necesitamos conocer al Señor, conocer el carácter de Dios. ¿Por qué digo esto? Uno, porque lo dice acá la palabra del Señor. Pero, ¿cuántas veces yo lo he visto de personas que, un ejemplo, van a predicar el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio, y se enfrentan a una persona con un montón de necesidades, y con lo primero que le bajamos es con la ley. ¡Pum! Y vamos al enfrentamiento, desconocemos, a veces no miramos la necesidad, no llegamos a ver lo profundo de la persona que está necesitando. A veces tenemos el error de ir al choque, de ser arrebatado. ¿Y eso por qué? Por falta de conocimiento de qué? De Dios, del Señor. No por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de la persona de Dios. Porque mientras más cerca estamos del Señor y le hemos conocido, más el Señor se mete en nosotros. Entonces nos enfrentamos ante un necesitado y ya miramos como el Señor mira, con amor, con misericordia.